Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Les saluda Pablo Silota. Esta es una edición especial de un webinar, hoy 14 de octubre, para EAL de Business School. Saludos a todos aquellos que están participando, que están escuchándolo en forma diferida y en particular saludos a los alumnos de EAL de Business School. Yo generalmente saludo con esta particular atención a quienes se han inscrito en nuestro programa, en nuestra maestría de dirección de proyectos, en el que tengo el gusto de liderar unas clases vinculadas a justamente gestión de contratos, entre otros temas. Y muchos de estos alumnos o ya han pasado por nuestro módulo, por nuestra clase, o han egresado, son graduados de esa maestría, o quizás algunos, muchos de ustedes presentes hoy, están en plena cursada y se encontrarán muy pronto conmigo en clase. Así que saludos a todos. Y también a aquellos que están interesados en sumarse a la nueva camada de ALDE Business School, que recomiendo de manera fervorosa. En el día de hoy vamos a dedicarnos a introducirnos a la gestión de contratos, hablar un poco sobre cuál es el propósito del contrato para el Project Manager y el rol del Contract Manager. Mi nombre es Pablo Silota, estoy basado en Argentina, en Buenos Aires. Vengo del campo del derecho, no soy eh, ingeniero o gestor de proyectos como la gran mayoría de ustedes, pero sí he tenido intervención en el contract management desde mi experiencia anterior como director de legales y de contratos para una empresa de seguridad informática con base en Madrid para toda Europa, Medio Oriente y África. Y desde Madrid, de alguna manera, conocí lo que es la gestión contractual, hasta que en un momento determinado me he retornado a la Argentina y desde Argentina fui conectado por una asociación que hoy se llama World Commerce and Contracting, antes IACCM. IACCM significaba International Association for Contract and Commercial Management, que ha sido renombrada el año pasado, en plena pandemia, como World CC o World Commerce and Contracting, que es una asociación sin fines de lucro que yo represento en toda Latinoamérica, sur de Europa y África. Y nosotros hacemos programas de certificación en materia de contract management y me he vinculado con muchos capítulos del PMI, porque de alguna manera lo que nuestra asociación hace, World Commerce and Contracting, es generar o complementar esas lagunas en materia de gestión de contratos que tiene el PMI en su PMBOK, en su Project Management Body of Knowledge. Entonces nosotros complementamos desde el punto de vista contractual de contract management esa laguna, esos vacíos existentes en este cuerpo sistemático del PMI. Como consecuencia de esta simbiosis y colaboración permanente a través de los años entre la World Commerce and Contracting y el PMI, de alguna manera he tomado contacto con muchísima gente de Project Management y he sido invitado por varias eh, eh, entidades académicas, institutos y universidades en Latinoamérica y en España. Y he tenido el gusto de conocer a EALDE. Y en EALDE estoy como docente de manera permanente, como staff de EALDE desde hace un par de años y feliz de seguir de alguna manera difundiendo el mensaje del contract management, que es de algún modo generar valor para las dos partes de una relación de manera permanente y apuntar a un acuerdo de beneficio mutuo. En esta página ustedes tienen en la columna de la derecha mis datos de contacto, mi email, mi perfil de LinkedIn, donde publico muchas cosas en español, pero también en inglés. Les invito a que me manden una invitación en LinkedIn para que yo les acepte y estemos en contacto, porque eso es bueno, conectarnos, estar interactuando a nivel de contract management. La asociación que yo represento y que es la que ha producido todo este contenido que nosotros vamos a ver en este webinar y que también yo lo llevo al Business School EALDE, maestría de dirección de proyectos. Yo de alguna manera eh, me he asegurado de poder retransmitir y llevar a EALDE el contenido generado por la World Commerce and Contracting, que como dije anteriormente es una organización sin fines de lucro, fundada en el año 99. Y apuntamos justamente a qué, a identificar buenas prácticas de contratación. A eso apuntamos. Apuntamos a ayudar a nuestras empresas a que nos
identifiquen las buenas prácticas de contratación en el sentido de que no tiene razón de ser estar perdiendo tiempo buscando información en el mundo respecto de cómo solucionar un problema de gestión de contratos cuando capaz que otra empresa en la misma industria en otra parte del mundo ya ha encontrado solución a dicho problema. Entonces es bueno compartir esas buenas prácticas de contratación. ¿Es importante hablar de contract management o no? En el año 2016, en octubre del 2016, me despierto en Buenos Aires con un montón de WhatsApp desde Europa, especialmente desde España, donde me hacían comentarios respecto de la entrega, se había sido galardonado o entregado el Premio Nobel de Economía a un par de académicos que justamente presentaron la teoría de los contratos ante el Premio Nobel en dicha oportunidad, en 2016. Es decir, que la teoría de los contratos fue considerado justamente esencial desde el punto de vista económico en 2016. Algún vínculo entre contratos y economía tiene que haber, porque para ganar un premio Nobel se trata de pensar en todas las partes involucradas para que un contrato sea una situación en la que ganan todos. Decía el académico que ha presentado justamente esta teoría de los contratos reflejado por el diario El País de España. A lo que vamos es que hay sin duda un importante vínculo relevante entre economía y contract management. Y esto también se ve cuando preguntamos en el PMI. Yo muchas veces visito, como dije anteriormente, capítulos del PMI y pregunto, ¿quién de ustedes trabaja en proyectos? ¿Quién ha realizado contrataciones? Y todo el mundo levanta la mano y dice, sí, yo también he contratado. ¿Han tenido problemas en los contratos? ¡Wow! Y empiezan todos a hablar y se escucha un rumor. Entonces surge la necesidad de decir, bueno, hay puntos en común entre el contract management y el project management. Y sí que los hay. La función el objetivo de este webinar no es hablar sobre la diferencia o los puntos en común sobre el Project Manager y el Contract Manager. Igualmente he traído esta diapositiva que luego ustedes van a recibir en grabación a través de EALDE, ni tampoco hablar de las diferencias, pero lo que sí quería comentarles mientras les muestro estas diapositivas es que muchas veces me encuentro con Project Managers en una empresa diciendo que se tienen que hacer cargo de la gestión de contratos, o bien porque tienen un contract manager reportando a ellos, o bien porque la empresa no tiene entidad suficiente, tamaño, eh, eh, disposición o estructura suficiente como para contar con este recurso adicional y por lo tanto termina el contract management cayendo bajo la competencia del project manager. Con lo cual, en definitiva, una de las primeras conclusiones a las que podemos arribar es que el project manager, ustedes deberían tener conocimiento, por lo menos un conocimiento básico de las cláusulas contractuales en términos generales. No significa que el project manager, ingeniero, ustedes tengan que estudiar derecho, que tengan que terminar siendo abogados. Pero sí es importante que el project manager, si va a tener a su cargo contract management, la gestión de un contrato como parte del proyecto, conozca del tema. Conozca del tema y que no termine diciendo yo no tengo absolutamente idea de este contrato porque no lo he visto, como me ha pasado hablar con project managers que me han dicho, yo estoy a cargo del contract management de tal contrato, de un contrato súper importante, que me han dicho, no lo puedo decir por una cuestión de confidencialidad, y le digo, ¿y qué opinaron respecto de los límites de responsabilidad? Y me dice, no te lo puedo responder, no tengo ni idea, porque en la vida vi el contrato. Bueno, justamente a eso se apunta. Entonces, a lo que vamos es, y esta es una placa en un congreso, en un tour del PMI regional aquí en Latinoamérica, eh, le planteé a la audiencia, ¿y qué tal si es el project manager quien se sumerge en el mundo del contract management? En este momento de crisis, donde es necesario empezar a analizar distintas alternativas de campos de actuación profesional diferenciadas para encontrar otra salida laboral, el project manager ingeniero puede de alguna manera sumergirse en el mundo contractual. Y claro que se van a generar algunos problemas
internos con otras profesiones, como por ejemplo con mis colegas los abogados, que van a querer defender su quintita, como decimos en Argentina. Pero es una buena oportunidad y este es un buen momento como para que el project manager se sumerja en el mundo del contract management. El presidente de la IACCM, que es hoy llamada World Commerce and Contracting, que es mi jefe, el británico Tim Cummins, fundador de esta asociación, en una oportunidad hace casi 6 o 7 años, comentaba cuando el PMI cumplía 50 años a nivel mundial, creo que hace 5, 6, 7 años, ustedes lo sabrán quizás mejor que yo, pero comentaba, qué bien que le ha hecho el PMI al mundo del project management por todos estos años de trabajo, pero igualmente hay algunos proyectos que siguen fallando. Dice, why do so many projects continue to fail or underperform? Es decir, hay algo que está pasando en el mundo que nos indica que los proyectos fracasan. Y justamente en una conferencia en la que yo participé hace también varios años, bueno, creo que fue en el año 2015, en Las Vegas, de una conferencia nuestra de la World Commerce and Contracting, un invitado del PMI publica esta torta donde dice 2/3 de los proyectos en el mundo fracasa por no haberse pensado en contratos. Está buenísima esta torta. Hablé con él y le dije, la puedo llevar a mi audiencia latinoamericana porque justamente lo que decimos desde nuestra asociación, hoy World Commerce and Contracting, es muy similar a lo que dice el PMI. 2/3 de los proyectos fracasan por no haberse pensado en contratos. Es muy similar a lo que dice otra asociación diferente al PMI y que tampoco es nuestra, la asociación que yo represento, que es la IPA, Independent Project Analysis. En Brasil me encontré con la representante sudamericana de la IPA y me dijo que el 63-64% de los megaproyectos fracasan estrepitosamente por no haberse pensado en contratos. Y es lo que decimos nosotros desde la IACCM, hoy World CC o World Commerce and Contracting. Las empresas en promedio pierden el 9,15% de sus ganancias anuales por no haberse implementado un buen plan de gestión de contratos. ¡Wow! Es muchísimo plata, muchísimo dinero que se pierde por año, casi el 10%. Es un promedio, porque si vamos hacia la segmentación de mercados o segmentos industriales, nos vamos a encontrar con que oil and gas e infraestructura tiene un 14,5% de pérdida de valor. A esto se lo conoce en inglés con el nombre de value leakage, pérdida o fuga de valor. Se pierde dinero por no haberse pensado en agregar valor. Entonces muchos dicen, no tengo en este momento presupuesto para invertir en capacitar a mi personal en contract management. Y luego le respondo, ¿sabés que estás perdiendo un 10% de tus ganancias anuales por no haberse implementado un buen plan de gestión de contratos y para eso se necesita alguien con habilidades en materia de gestión contractual? Nuestras estadísticas indican esto, en la pérdida o fuga de valores el 9,15%. Y nuestras estadísticas indican que a medida que vamos incorporando buenas prácticas de contratación, las empresas van a dejar de perder esta plata, este dinero, y van a perder, aunque sea un 4%. Es decir, que hay una pérdida o fuga de valor, que no es ni más ni menos que decir que en promedio las empresas tienen contratos que fracasan en un 30 o un 35%. Entonces la pregunta que yo hago es, y se los hago a ustedes, y entonces yo ahí voy a ir hacia el panel de control de nuestro GoToWebinar para que ustedes en las preguntas, si se animan, me van diciendo algunas, no voy a poder leer todas, pero para cortar, romper el hielo en este webinar es, ¿cuáles son las causas generadoras de dichos fracasos? Cuando hablamos de fracaso, estamos hablando de frustración contractual, no de un contrato que se rescinde unilateralmente o se resuelve. Es decir, no hablamos de un contrato que termina en controversia judicial y litigamos con la otra parte porque hemos demandado el incumplimiento
contractual o exigimos el cumplimiento del contrato más daños y perjuicios. Estamos hablando de contratos que capaz que se cumplen las prestaciones, pero las partes tenían al inicio de la relación una determinada expectativa y creían que la prestación iba a ser ejecutada de este modo y en realidad fue de otro, y entonces ahí empiezan las divergencias. Entonces mi pregunta a ustedes es, ¿qué puede llegar a estar pasando? No en tu empresa, no me digan nada de su empresa por una cuestión de confidencialidad, pero ¿qué puede estar pasando en general en nuestras organizaciones que nos lleva a este tipo de frustración contractual? ¿Mm? A ver, y por ejemplo, responde Giovanni, énfasis en la obra, descuidando los términos y condiciones, bien desde la conceptualización de los mismos o durante la ejecución. Es decir, que Giovanni nos habla de que se han descuidado los términos y condiciones. Bien, Héctor habla de no haberse compartido los riesgos en forma adecuada. Muy bien, es decir, aquel que dice, le meto todos los riesgos a la otra parte, asignación indiscriminada del 100% de los riesgos a la otra parte y me salvo yo. Bien por Héctor. Bueno, bien por todos. Oscar habla de falta de alineación de las expectativas entre las partes antes de iniciar. Exacto, muy bien, Oscar desde Colombia. Otro Oscar que dice, Oscar dice falta de claridad en los alcances del contrato. Y me voy a quedar con la última de Eric que dice involucrar a los interesados. Y la verdad que todos fueron, gracias a todos, y han respondido otros, no puedo seguir continuando leyendo porque tenemos que avanzar, pero la gran mayoría de ustedes ha acertado, especialmente Oscar, quien habló de justamente la falta de claridad en el alcance, porque justamente cuando hablamos de la falta de claridad en el alcance de objetivos, estamos hablando justamente de la primera de las causas generadoras de fracasos contractuales. Cuando no tenemos claro qué queremos hacer de nuestras vidas, no sabemos cómo vamos a redactar este contrato. Entonces, si no sé qué quiero, ¿cómo voy a redactar un curso de acción a seguir? Si no sé qué quiero yo, ¿cómo le voy a explicar a mi abogado, al departamento de legales, que refleje en un documento algo que yo no sé explicar? Cuando no tengo claro el alcance, se pudrió todo, empezamos mal. Esa es la primera y más importante de las causas de fracaso contractual. También hay otras, como los ven en esta lista. De esto nos vamos a dedicar en un webinar del día 19 de noviembre, al que los invito. Va a ser publicado por EALDE en redes sociales y por email. Voy a estar con ustedes el día 19 de noviembre nuevamente, donde vamos a hablar de cuáles son los 10 pitfalls to avoid in contracting, los 10 errores más comunes en contratación, que tiene que ver con todo esto que estamos mencionando ahora. Y aquellos que se han inscrito o que piensan inscribirse en la maestría de dirección de proyectos de EALDE, bueno, con muchísimo más detenimiento van a poder ver esto, que es los 10 pitfalls, los 10 errores más comunes en contratación. Este es un tema que ha sido desarrollado por mi asociación, que yo represento aquí en Latinoamérica y en sur de Europa, y que lo tenemos en nuestros programas de capacitación, pero yo de alguna manera llevo un sumario, una síntesis a nuestra escuela de negocios, a nuestra EALDE Business School. Lo que quería decir en este webinar, en esta primera presentación con ustedes, es que sin duda el entorno ha cambiado. Desde el año 94 a la fecha ha cambiado y mucho. Yo recuerdo, en la época en que yo me estaba graduando de abogado, más o menos en esa época, 93, antes, me gradué en el 92. Pero en el año 94 estaba ejerciendo la profesión libremente como abogado en mi ciudad, Mar del Plata, en Argentina, y obviamente redactaba contratos y recuerdo que en varias oportunidades eh, escribía el contrato, en esa época no había procesador de textos, y lo notaba una vez, lo escribí y dije, esto está muy simple, lo rompí todo y empecé de vuelta a redactarlo, haciéndolo más difícil, porque hay una tendencia natural del abogado a redactar de manera complicada. Y hay una tendencia a veces del empresario de utilizar esa actitud del abogado de complicar todo como para que en el medio de tanta complicación algo se pase y se gane terreno a la contraparte. Pero el abogado a veces es cómplice de esto y no tiene que serlo. A veces lo es sin saberlo,
porque tiene una tendencia académica en su preparación profesional, lo reconozco, el abogado, de complicar las cosas. En el año 94 uno complicaba las cosas y en el año 94 había contratos de compraventa de mercaderías en su mayoría. El 81% de los contratos que se revisaban y negociaban en el mundo eran contratos de compraventas mercaderías. ¿Y qué son estos contratos de compraventas de mercaderías? Eran contratos de ejecución inmediata, de ejecución instantánea. Uno celebraba el contrato, pagaba el precio, entregaba la mercadería y se acabó. No le veía más la cara a la otra persona. Era de ejecución instantánea. Firma de contrato, entrega la mercadería, pago del precio y se terminó. En ese tipo de contratos se prestaba la posibilidad de que la parte más fuerte engañara a la otra y que hubieran precios excesivos, prestaciones desproporcionadas, es decir, lo embromé. Total, no importa porque no le veo más la cara. En el año 2015 comenzó en adelante una tendencia hacia la, hacia la contratación en materia de prestación de servicios. Y eh, los contratos que se revisan en esta oportunidad son más que nada, estoy mirando porque había alguien que había levantado la mano, voy a hacer una suerte de preguntas al fin de la presentación como para no interrumpir, pero ustedes pueden escribir en el panel de control las preguntas que quieran, ¿ok? Bien, entonces, se fue el audio, dice Israel, espero que esté bien. ¿Alguien me confirma si se está escuchando adecuadamente? Yo continúo. Espero que esté bien. Ok. Si nadie me confirma, significa que está todo en orden. Bueno, gracias, gracias. Me asusté porque alguien dijo que se fue el audio. Ocurre que quizás se le fue el audio a la persona que estaba escuchando. Y perdona al resto por interrumpir. Bueno, yo continúo entonces. Estoy con los contratos con prestación de servicios, que son la mayor cantidad de los mismos, los que se negocian, gestionan en, en esta oportunidad desde el 2015 en adelante. Y en esta oportunidad, entonces, lo que decimos es que los contratos de prestación de servicios se extienden, perduran en el tiempo, y al perdurar en el tiempo, yo le tengo que ver la cara a la otra persona, a mi comprador, a mi vendedor, a mi cliente, a mi proveedor, le veo la cara y el contrato perdura. ¿Y eso qué significa? Que la relación se extiende en el tiempo. Entonces el entorno cambió en el sentido de que ya si antes, en el 94, me ponía la posibilidad, el contrato de ejecución instantánea, de algún modo de aprovecharme de una situación y de embromar a la otra parte, bueno, aquí no lo puedo hacer tanto porque le tengo que ver la cara a la otra parte durante mucho tiempo. Entonces, a eso apunta la World Commerce and Contracting desde su nacimiento. Apunta que en el mundo volátil en el que estamos viviendo, que es tan difícil, que es un entorno tan complicado, y más a hoy en nuestros días con una crisis del COVID-19, hay que prestar atención a dos temas, que es el propósito del contrato y el rol del contract manager, que es justamente los dos temas que vamos a analizar a continuación. El propósito del contrato nos lleva a la pregunta de qué es el contrato. Y muchos me dirán, bueno, un contrato es un acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades en función del cual una de las partes se pone de acuerdo con la otra y fijan derechos y obligaciones. Pero eso está mal, porque esa es una definición de contratos desde el punto de vista legal. Y con esa definición se cae en el riesgo de ver al contrato solamente en una faceta, que es en la faceta del documento contractual. Y si se ve al contrato solamente como documento, ese documento que uno firma y luego lo cajonea, y lo saca solamente en el caso de que las cosas estén yendo mal del otro lado, y entonces ahí lo saco como para utilizarlo como arma legal. Significa que a veces yo utilizo el contrato como documento para utilizarlo como arma legal, para aplicarle una sanción a la otra parte en caso de incumplimiento. Pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es ver al contrato no como un arma legal, dice la World Commerce and Contracting,
sino como instrumento económico, como una herramienta que genera valor, como una herramienta que genera resultados positivos, que genera relaciones productivas, porque apuntamos a eso justamente, al contrato como no como documento, sino como relación. El contrato como relación que genera valor, porque el punto final no es un contrato, el punto final es una relación que genere valor para las dos partes. Otra persona ha dicho, en el futuro el foco deberá estar en el contrato, pero no en el contrato legal propiamente dicho, sino en el marco que el mismo genera como facilitador de negocios. Hay quien también dijo desde otra empresa, cuando comienzas a pensar en segmentar tus contratos y experimentar nuevas modalidades contractuales, necesitamos menos gente especializada en contratos formales, es decir, menos abogados, y más con un conocimiento integral de los contratos y relaciones que ellos generan. Es decir, que vemos que desde la World Commerce and Contracting decimos que el propósito del contrato no es utilizarlo como arma legal, no es utilizar como paraguas que nos proteja en caso de que la otra parte incumpla. No es ver al contrato como documento, sino como una relación, como algo que perdura en el tiempo. Y en ese marco, en el marco de esa relación, tenemos que generar valor para las dos partes de la relación. A eso apuntamos. El contrato es una herramienta facilitadora de negocios que tiene por fin inmediato lograr relaciones contractuales exitosas y no un arma legal. Bien, esta es la primera de las partes que yo quería anticiparles en este webinar. Ya llevamos media hora, tenemos que terminar -5, por eso voy rápido, porque es la primera introducción al contract management, la primera aproximación a las nociones generales de la gestión contractual. Vinculado a este tema, tenemos nosotros una encuesta. Nuestra asociación, insisto, antes llamada IACCM, hoy World Commerce and Contracting, todos los años pregunta a nuestros miembros, que son muchísimos en el mundo, más de 70.000. Decimos, ¿qué, ¿qué es lo que más has negociado y qué es lo que deberías haber negociado más? ¿Qué negociamos más? En la izquierda responden límites de responsabilidad, indemnización de daños y perjuicios, precio y ajustes en el precio, pago. Es decir, hay un montón de cosas que se negocian más y más aún en nuestras eh, naciones de Latinoamérica y en España también. Mientras que, por otro lado, decimos que en realidad tendríamos que haber negociado ¿qué? Tendríamos que haber negociado otras cláusulas, tales como el alcance y objetivos, como las responsabilidades de las partes, el acuerdo de servicios y garantías, desempeño. ¿Qué significa todo esto? Significa que las partes consultadas, es decir, todas las personas que han sido consultadas, están diciendo, por un lado, negociamos mucho el límite de responsabilidad, precio, ajuste en el precio, plazo, penalidades, ¿no? Cláusula penal, indemnización de daños y perjuicios. Eh, pero tendríamos que perder más tiempo en hablar de responsabilidad de las partes, en desempeño del contrato, en alcance y objetivos. ¿Qué significa esto? Significa que perdemos mucho tiempo en la negociación de asignación de riesgos, como lo dijo uno de nuestros compañeros hace instantes, cuando asignamos todo el riesgo a la otra parte, o cuando perdemos mucho tiempo también en cláusulas relativas a la culpa, es decir, queremos encontrar a la culpa una excusa para ponerle una sanción ante el incumplimiento o inobservancia de una de las partes, por culpa de él, vamos a tener este derecho de reclamar tal cláusula penal, tal penalidad o multa. Perdemos mucho tiempo en la negociación de cláusulas de índole sancionatorias. Es decir, se pierde mucho tiempo focalizándonos en construir un contrato que nos proteja en caso de que las cosas salgan mal, cuando en realidad deberíamos estar poniendo énfasis en construir un contrato
que nos garantice que las cosas salgan bien. A eso tendríamos que apuntar. Perder más tiempo en decir, bueno, vamos a pensar, ¿cuál es lo que está dañando nuestra relación? Proveedor, yo, cliente, vos, proveedor. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro contrato anterior? ¿Por qué fallamos? Porque me tardaste en entregar y a mí me falló tal cosa, pero yo te puedo cubrir de ese lado. Entonces, ¿cuáles son tus riesgos? Y estos son los míos. Si empezamos a hablar de riesgos, yo capaz que puedo cubrir el riesgo del otro y el otro puede cubrir el riesgo mío. Obviamente que se empieza a hablar de otro modo. Obviamente esto no se puede hacer con todos, pero sí se puede, de algún modo, establecer una prioridad de negociación en ese sentido. Apuntar a que se construya un contrato que garantice que las cosas salgan bien. Y la idea es agregar valor a las dos partes de manera permanente en el marco de una relación y no de un contrato puntual. Esto es justamente el win-win de nuestros días. Ustedes han escuchado hablar del win-win, del ganar-ganar. Esto ha surgido como consecuencia de una teoría del año 81, 82 sobre eh, ganar-ganar, el getting to yes, el sí de acuerdo de unos autores que apuntaban al acuerdo de beneficio mutuo. ¿Mm? Esto del año 81, 82, 83, obviamente fue en el marco de un contrato de ejecución inmediata, pero hoy por hoy estamos hablando de contratos de prestación pendientes y en ese marco de una relación permanente, nosotros desde la World Commerce and Contracting hablamos del win-win de nuestros días, el agregar valor de manera permanente en el marco de una relación. Ustedes podrán llegar a decir, uy, pero esto está muy lindo, pero capaz que se termina quedando en un marco muy de expresión de deseos, pero no se puede salir a hacer paz y bien, porque nos van a engañar de la otra parte. Bueno, obviamente hay que ser astutos y hay que saber con quién aplicar este nuevo enfoque en materia de gestión contractual. No se puede salir a decir, yo soy un puritano que salgo a ofrecer contract management y no me gusta que asignar riesgos, todos los riesgos los corro yo. Obviamente que las cláusulas de la izquierda van a seguir estando presentes, pero se va a encontrar un buen balance entre las de la izquierda y las de la derecha. La idea es empezar a pensar en desempeño, en alcance y en objetivo y en aplicar esta nueva forma de ver las cosas, este nuevo approach o enfoque, capaz que con los eh, proveedores estratégicos, con los key suppliers. Bien, bueno, entonces hasta ahora nos quedamos con que el propósito del contrato, ¿cuál es? Es ver al contrato no como documento, sino como relación, porque la relación perdura en el tiempo y el contrato no es el papelito donde se firma. El contrato es la relación generada como consecuencia de la firma de ese documento. Y en el marco de esa relación hay que empezar a generar valor. Y ahí es donde se empiezan a sumar otros profesionales más allá de los abogados. Los abogados capaz que intervienen en el documento y en algún momento posterior de la firma del documento. Pero hay otros profesionales que van más allá de la profesión jurídica que se van a empezar a incorporar en el mundo del post-award, del post-celebración del contrato. Y entonces ahí surge la necesidad de pensar quién es el contract manager. Porque hay empresas que tienen un departamento de contract management. Hay empresas globales, especialmente las empresas con sede en Estados Unidos y en Europa, que tienen un CCM, un Contract and Commercial Management, que tienen un Head of Contract Management, separado de legales, separado del área comercial, o a veces en el área de operaciones o en el área de legal, pero como función autónoma. Es decir, no es el abogado que hace de contract manager o no es el ingeniero que hace de contract manager, es un contract manager que ha sido preparado como tal. Bueno, en algunas empresas pasa eso. En otras jurisdicciones, no contamos con contract managers, especialmente en Latinoamérica. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es la profesión o disciplina que tiene mayor
vinculación, les hago esta pregunta a ustedes. Eh, em, ¿Cuál es la profesión o disciplina que tiene mayor vinculación con el mundo de la gestión del contrato? Finanzas, economía, si quieren ustedes van respondiendo en el panel de preguntas. Finanzas y economía, derecho, dirán los abogados. Ingeniería o quizás gestión de proyectos o quizás compras, ventas, marketing, planificación estratégica, gestión de calidad, desarrollo de nuevos negocios. ¿Quién de alguna manera puede ir respondiéndome en el panel de preguntas? ¿Cuál es la profesión que más vinculación tiene con el contract management? ¿Se animan? ¿O son todos ingenieros y todos van a decir ingeniería? ¿O son todos estudiantes de gestión de proyectos? Yo lo puse aquí en rojo porque obviamente sé que ustedes están estudiando o interesados por justamente gestión de proyectos. Israel dice derecho. Mercedes dice gestor de proyectos. Bueno, Adán, perdón, dice, es un conjunto de todas, y me voy a quedar con Adam, es decir, me quedo con todos, pero más con Adam que con todos, porque bueno, acá Sonia dice, el PM independiente de la profesión, y Héctor dice, gestión de contratos es un administrador. Sí, bueno, pero es un administrador, pero puede ser un administrador, un licenciado en administración, está bien, todo el que hace negocios, dice Honoria. Bueno, Honoria tiene mucho que ver con Adán, perdón, pero también todos los demás tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque yo diría que es una combinación de múltiples disciplinas. Yo se los había anticipado hace un ratito. La gestión de contratos no es solo legales o derecho contractual. Yo en este momento recuerdo haber llegado antes de la pandemia a una conferencia en México, estaba en Ciudad de México, y desde si hay algún mexicano escuchando, me tomé un taxi en Paseo de la Reforma y me iba hacia Santa Fe, que queda lejos, y entonces el taxista me dice, yo le digo, apúrese, porque estoy llegando tarde a una conferencia. Me dice, bueno, eh, que la conferencia empiece, total, le digo, mire, no porque la conferencia la doy yo, bueno, entonces me tengo que apurar. ¿Y de qué era la conferencia? De Contract Management, que es gestión de contratos. Otro abogado más, dice, y yo me empiezo a reír. ¿Pero qué dijo el mexicano? Lo mismo que decimos los argentinos y lo mismo que dicen los chilenos, los colombianos, los españoles y todo el mundo. Muchas veces el abogado se cree el dueño de esta quintita del contract management. Yo entiendo de contratos, que no se meta el ingeniero. ¿Por qué? Porque esto es mío, pero no es derecho contractual, no es legal, es una combinación de múltiples disciplinas. Y lo dice el CEO de Google. En razón de la complejidad de las cosas que hacemos, necesitamos recursos humanos que provengan de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos. Es decir, que necesitamos para el contract management diferentes disciplinas. Y ahí vamos a encontrar gente de licenciaturas en administración, o de empresariales, o finanzas, economía, o abogados, pero abogados siempre y cuando se hayan abierto a la gestión de proyectos, o ingenieros que tienen project management, estudios de project management, y que de alguna manera han estudiado contract management. Es decir, que vamos a encontrar diferentes profesiones. De hecho, en las funciones de contract management encontramos justamente esta diversidad de profesiones, esta diversidad de personas que vienen con distintos orígenes académicos, pero obviamente en un momento determinado van a tener que agregar la capacitación en contract management en general. Entonces, a lo que voy es, el contract manager es un rol multidisciplinario y lo que más importante, es decir, vamos a tener cosas de finanzas, de economía, de derecho, de gestión de proyectos, un montón de cosas, pero lo más importante es que sea un profesional que trabaje de manera espontánea y natural, de manera eficiente, en modo eficiente, en un equipo interdisciplinario. Ese abogado que solamente sabe decir no, no porque no se puede, no va a poder ser contract manager. Y ese gestor de proyectos, ingeniero, que no tiene idea de contratos o de los elementos esenciales de contratación, tampoco. Necesitamos un profesional que sea
capaz de trabajar en el medio, en el marco de un equipo interdisciplinario. Yo he hecho reuniones y conferencias en distintas ciudades de Latinoamérica y de España, Italia y Portugal, hablando sobre el rol del contract manager, y he traído gente, por ejemplo, aquí en Buenos Aires lo que he hecho en una oportunidad fue hacer un debate entre el, el jefe de contract management de Accenture Latinoamérica, con base en Buenos Aires, perdón, Accenture Argentina, no era Accenture Latinoamérica, que es contador público, es decir, del área de economía. El jefe de Contract Management, Ericsson Latinoamérica, era ingeniero y yo representando a los abogados. Es decir, un abogado, un ingeniero y un contador público hablando justamente de gestión de contratos. Significa que, bueno, hay, eh, hay una necesidad de considerar al rol como un rol multidisciplinario. ¿Y qué otras características tienen? Bueno, yo lo estaba haciendo con mis manos, hago el gesto de un malabarista. ¿Por qué? Porque trato de sopesar dos cosas o dos bienes jurídicamente importantes a ser tutelados o protegidos, como son el compliance, es decir, el cumplimiento, y por otro lado, la innovación. Es decir, que tiene que haber un equilibrio entre compliance e innovación. En inglés se dice, to strike a balance between risk and revenue, es decir, encontrar el justo equilibrio entre riesgo y valor. No se puede decir no porque no se puede, hay que encontrar la vuelta en función de la generación de valor. Pero tampoco podemos decir, sí, se puede hacer todo sin considerar compliance. Tiene que haber un justo equilibrio entre ambos elementos. El rol del contract manager existe en nuestras empresas y bueno, en el resto del mundo sí que existe, un 66% dijo que sí en el año 2020. En cambio, en España y Latinoamérica se dio todo lo inverso. Solo un 36% dijo que sí existe un rol específico de contract manager en tu empresa. Y justamente este 36% era de empresas multinacionales, vinculadas a la globalización. Significa que en España y en Latinoamérica el contract management todavía, desde el año 2010, el contract management no es una disciplina sólidamente establecida en la región. Transita los primeros pasos, con excepción justamente de las multinacionales. Vamos a encontrar Microsoft, a Apple, a Huawei, a Shell, a Coca-Cola, a Apple, a Accenture, Capgemini, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos empresas que son miembros de la World Commerce and Contracting, que tienen subsidiarias en España, en Italia, en Buenos Aires, en Bogotá, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Montevideo, en Lima, en Ecuador en general, en toda Latinoamérica, y en función de ser empresas globales, obviamente llevan a contract managers a sus respectivas subsidiarias. Pero si nos olvidamos de las multinacionales o de las multilatinas, ni en España ni en Latinoamérica el rol prácticamente existe como tal. Empezábamos ahora a poner más foco en aquellas empresas, especialmente eh, eh, del área de ingeniería y construcción, infraestructura en general. Pero ¿qué pasa? A veces entonces ocurre, especialmente en Latinoamérica, que la competencia cae bajo compras. Muchas empresas tienen compras o supply chain con este tema del contract management a su cargo, o ventas u operaciones. Esto es muy común, operaciones que absorba el contract management en justamente las empresas de ingenierías y construcciones. A mí me ha pasado, por ejemplo, en España, tener a una empresa, un grupo empresarial muy importante en Madrid, que cerró acuerdos conmigo a través del gerente de legales, y a las 2 semanas me llama el gerente de legales y me dice, estoy afuera. Digo, ¿qué pasó? ¿Te despidieron? No, no me despidieron, pero la función pasó, la función de contract management pasó de legales a operaciones, y es la tendencia mundial de que en la ingeniería de construcción, en las empresas constructoras, en infraestructura, pase la función
de legales a operaciones y el contract manager sea un área dentro del gerente de operaciones. Es muy común. ¿Y qué es común en Latinoamérica? Que caiga bajo project management. Y por eso estamos hablando de contract management con ustedes y por eso EALDE tiene unas clases conmigo muy específicas en materia de gestión de contratos, porque muchas veces el project manager tiene que trabajar de contract manager. Recuerdo a un guatemalteco amigo hace unos tiempo atrás, en realidad era mexicano que trabajaba en Guatemala y muy amigo, que en un momento determinado lo conocí en Guatemala y me dijo, yo soy project manager, nada que ver con contract manager. Y al año siguiente lo vuelvo a visitar y me dice, estoy a cargo de contract manager. Es decir, era project manager que terminó saltando a contract management. ¿Por qué? Porque es importante que el project manager se inmiscuya en este tema. Y ya vamos terminando, porque quiero dedicarle 5 minutos finales a la, las preguntas y consultas por parte de ustedes. El interés va creciendo en nuestra región. Hace 10 años, en España y Latinoamérica no se hablaba de contract management. Se decía contract que ni siquiera podíamos pronunciarlo adecuadamente. En el curso de los últimos años, bueno, yo he sido asignado por parte de la World Commerce and Contracting en el 2015 a trabajar justamente para fundar una comunidad hispanoparlante y los invito sin compromiso comercial a nuestra página. Ustedes ya la tienen, luego la voy a volver a poner, pero en nuestra página ustedes se pueden sumar sin tener que suscribirse, sin pagos, como guest member, es decir, como miembro invitado, y van a tener acceso a un tema, obviamente a un número limitado de contenido, pero pueden empezar a inmiscuirse en el mundo del contract management. O lo que les sugiero es que también vayan agregándome a mi perfil de LinkedIn como para empezar a escuchar hablar de todo esto. Pero en España y Latinoamérica hay un creciente interés, un 55% más que en los últimos años, y mayor inversión. Esto fue hasta el año 2020, cuando empezó la crisis, esto se paró y no quise seguir indagando porque justamente el impacto del coronavirus fue mayor en nuestros países, lamentablemente. Pero hubo una inversión mayor de un 82%. No significa que estemos ganando por goleada en el año 2020 a Norteamérica. El tema es que si comparamos con 5 o 6 años atrás, de la nada a hacer mucho, bueno, obviamente sí que todo esto es fundamental. Bueno, he prometido dedicarle 5 minutos y estamos con 4 minutos finales a las preguntas y respuestas. Estoy aquí. Ustedes pueden escribir las preguntas en el panel y les voy nuevamente agradeciendo. Como les decía recién, aquí tienen mis datos de contacto, la página de las que les estaba hablando, mi email corporativo y mi perfil de LinkedIn, donde estoy en este momento recibiendo con el celular, con el móvil en silencio, invitaciones. Seguramente son varios de ustedes. Bien, entonces vamos a ver si hay algunas preguntas. Por ejemplo, Honoria hace referencia a que trabajaba en una empresa de servicios logísticos en donde compras tenía esa responsabilidad. Tal cual, Honoria, tal cual. Bueno, me alegro que me des un ejemplo, porque compras, procurement, es uno de los grandes protagonistas del contract management. Muchas veces se nos identifica con una comunidad legal y no lo somos. Yo soy abogado, mi CEO es abogado, que es una mujer, y el presidente, el fundador, Tim Cummins, es licenciado en administración en empresariales, y yo les digo que hay una gran mayoría de gente de compras y de procurement, de supply chain en nuestra comunidad. Y lo notamos, ¿saben cómo? Cuando hacemos conferencias presenciales, que lamentablemente 2020 y 2021 se cortaron. Nosotros hacemos una conferencia mundial en Estados Unidos o Norteamérica en general, otra en Europa y otra en Australasia por año. Y cuando nos reuníamos de manera presencial, uno decía, bueno, ¿quiénes son abogados de los 500 que iban o 400? Y veíamos que había una inmensa cantidad de gente de compras. Así que coincido con Honoria. Dice Héctor, el tipo de contrato y variables
claves establecidas, en mi experiencia, hace la diferencia relevante. Sí, Héctor, tenés razón, y la diferencia también la hace la geografía y la industria, es decir, que va a haber muchísimos factores por los que vamos a establecer de un lado o del otro quiénes son los que están pesando más, ¿no? Sin duda, sin duda. Héctor sigue diciendo, es necesario conocer el negocio de a quién contratamos. Fanny dice, excelente presentación. Bueno, no, perdón, estoy leyendo, no quiero leerme, no quiero leer flores. Gracias, Fanny, muy amable. Muchas gracias por tus bendiciones. Igualmente, estemos en contacto, escribime un email y estemos en contacto. A todos les invito a que me envíen un email y estemos en conexión, LinkedIn, por email y demás. ¿En qué momento se debe incorporar un contract manager? Es un buen dato. Es en el momento en que uno advierta que se está perdiendo dinero, en el momento que ustedes adviertan que hay muchos negocios que se están revisando de manera permanente, en el momento en que ustedes adviertan que el project manager no da abasto porque hay temas que son muy específicos, contractuales, y bueno, antes que contratarle al project manager un asistente, es bueno contratarle a un contract manager que lo ayude desde el punto de vista contractual. Eh, hay varias tendencias, hay varias métricas que nos llevan a eso. ¿Cómo evitar un directivo firme? ¿Cómo evitar un directivo firme acuerdos que impacten los entregables pactados en contrato? Está media confusa, pero bueno, entiendo. Bueno, ¿cómo evitar? Bueno, a través de procedimientos de contratación. La idea del contract management no es revisar solamente los contratos, sino los procedimientos de contratación. Identificar a los stakeholders, que todos los stakeholders estén identificados y que sepan cuándo tiene que actuar uno y otro, que todos se escuchen. Hay que escuchar, como dijo alguien anteriormente, a todos los interesados, hasta el mínimo. Recuerdo haber estado con una chica que levanta la mano y me dice que me escuchen a mí también, porque yo soy la de tesorería. Y la tesorería es la última, el último pinche de la empresa. Pero soy la que pago. Y muchas veces estoy pagando un contrato a un proveedor cuando todavía el contrato no se firmó porque aquella, y ahí empezaron las discusiones, imagínense, aquella que es la abogada, todavía no había firmado o revisado el contrato. Entonces a veces el contrato duerme en el cajón de un escritorio, de un abogado, y la relación se inicia aún sin contrato y después termino yo pagándole. Hay que escuchar a todos, hasta a la tesorera. Estoy terminando, así que me voy a tener que quedar sin responderle. Oscar hace referencia a que él trabaja como director de compras, debería tener un contract manager exclusivo, depende de qué tipo de empresa es. Escribime, contactamos, pero obviamente hay veces que resulta necesario contratar a un contract manager exclusivo acorde a la necesidad de decir, obviamente no te da el presupuesto contratar a un contract manager para que haga el seguimiento de un contrato en particular. A veces se puede asignar todos los contratos a una sola persona y lleva la contratación y el seguimiento contractual. ¿Puede repetir el correo? Bueno, lo estoy mostrando en la página, Mercedes. En la diapositiva estoy mostrando cómo se puede aplicar los incentivos en los contratos. Bueno, hay mucha manera, pero lo mejor es empezar a dejar de pensar en sanciones y establecer una métrica a los fines de establecer justamente de qué manera se puede medir el desempeño de un contrato. Y finalmente me quedo con Honoria. Creo que todos los miembros del equipo de proyecto deben conocer los contratos. Totalmente de acuerdo. Bueno, Honoria, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Me voy corriendo porque la gente de ALDE me pidió que dejara esto con 5 minutos de antelación y me pasé 2 minutos, así que pido perdón. Saludos a todos. Muchas gracias y hasta luego.